Pero bueno, ahí está acá con nosotros Emiliano Reina del despacho Elías Flores Gallegos. ¿Cómo estás, Emiliano? Muy buenos días, ¿qué tal? Gusto con ustedes, estar con ustedes siempre. Emiliano, pues coméntanos muchos temas de repente que surgen en la mesa, que sin embargo, ¿qué tema tienen preparado el día de hoy para nosotros, no? Pues un tema que creo que en alguna ocasión nos ha sucedido o hemos tenido un familiar que le ha sucedido los hechos de tránsito terrestre, los choques. Sabemos que el causar un daño a la propiedad ajena es un delito y es un delito también el causar lesiones por culpa, por un hecho de tránsito. A todos nos puede pasar que vengamos distraídos, que no prevengamos lo previsible. Pero vemos que regularmente se ha tomado una postura de las unidades de detenidos aquí en el estado, no hablo solamente de la ciudad de Mexicali, que si bien es cierto la Constitución le da 48 horas para retener a una persona, para llevarlo ante un juez, esas 48 horas son cuando van a solicitar la prisión preventiva justificada o la prisión preventiva oficiosa. En este caso no se daría porque son delitos por culpa. Pero le aplican la regla general, aunque sea un choque, o sea, si es que puedes tú turnarlo a medios alternativos y tienes retenido a una persona 2 días por un choque de un vehículo. Entonces, consideramos que si bien es cierto, los fiscales dicen, es que el artículo dice, el Ministerio Público podrá dar la libertad en las 48 horas, pero eso no me obliga. Consideramos y hemos visto en la barra y en el colegio, pues que eso no es así. Todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado. Si la ley te dice, si no vas a pedir prisión, ¿para qué tienes retenida a una persona 2 días en sede ministerial? Y luego lo llevan ante juez de control. Entonces dices, le quitas a un juez de control una audiencia de orden de aprehensión, una audiencia de vinculación, una audiencia para resolver modificaciones de medida, y le traes un choque, y eso, pues, ¿qué estás haciendo? Estás quebrantando todavía más, imposibilitando todavía más al Poder Judicial, porque le estás llevando asuntos que, pues, se pueden arreglar en una salida alterna. Y creo que, ¿por qué creemos que hace eso o malamente lo hacen algunos compañeros fiscales? Es para generar estadística de llevar a personas con detenido. ¿Y qué va a pasar? Pues forzosamente van a decretar legal la detención porque fue en un hecho de tránsito, porque es un asunto que no ocupas integrar más que un reporte de tránsito, la querella de la parte y únicamente pues ciertos acreditar la propiedad del vehículo de la víctima, ¿no? Y en este caso nosotros hemos pugnado porque los jueces o el Poder Judicial en convenio, coordinación con la Fiscalía, mencionen que no lleven esos asuntos ya. ¿Por qué? Otro punto importante es que todavía se suma un día más, te retienen los 48 horas, te ponen ante el juez y para que te señalen la fecha es un día más, entonces va a estar detenido 3 días, te internan al cerezo. ¿Y qué sucede? Que ese delito, la pena mínima son 3 días. Por el delito de, en este caso, unas lesiones por culpa. Entonces, te están anticipando, te aplican la pena antes de que seas, o que puedas llegar a una solución alterna, que puede ser, en este caso, el pagar la reparación del daño. Entonces, sí nos ha pasado en muchos casos, profesionistas, maestros, doctores, pues que chocan, no se pueden arreglar ahí, en ocasiones se ponen medio ríspidas en las situaciones cuando hay una lesión propiamente de uno de los que estuvo involucrado en el hecho, y vamos al Ministerio Público y le decimos, oye, pues esta persona es un profesionista, tiene arraigo, tiene un modo honesto de vivir, y no me vas a pedir la prisión, ¿verdad? No, pero es que por estadística tengo que llevarlo a internarlo al cerezo, generar una audiencia, y pues que ahí se vaya, que el juez lo suelte. Entonces es una situación que vemos muy delicada porque... Pues imagínense, nosotros 3 días que ustedes no vengan al programa a trabajar porque tuvieron un hecho de tránsito, pues a todos, claro, en el ámbito de sus profesión, de su familia, pues sí, creemos que es una medida que se está tomando muy arbitraria por muchos fiscales, ¿no? De hecho, Emiliano, este fin de semana hubo un tema complicado allá en Puerto San Felipe, donde un socorrista que iba en la ambulancia, transitando, a atender una emergencia, chocó y lo mantuvieron en esta medida por 48 horas. Al final lograron liberarlo porque pues creo que cumplió el plazo de los 48 horas y decretaron no llevarlo o no ejercer esta acción penal como iba. Pero al final él iba pues circulando de manera imprudente, obviamente porque es una ambulancia y iba hacia una situación de emergencia.
pero se terminó quedando varias horas en prisión. Esto es, yo nunca había visto que se diera un episodio de esta naturaleza, ¿no? Un claro ejemplo, ahí tienes, para empezar, ahí pues, sí, puede advertirse un cumplimiento, un deber, que tal vez no hay ni siquiera una conducta delictiva, ¿no? ¿Por qué? Pues una persona que por las competencias, por su ejercicio de su profesión, tiene que ir a alta velocidad, tiene que tener ciertas características la unidad para que cumpla ese deber, ¿no? Pero es el típico caso, a ver, es un socorrista, no es una persona, es un delito culposo, vamos a suponer que chocó, generó una lesión, la pena mínima son 3 días, entonces ya le adelantaron 2 días de su pena, aunque la Constitución dice, sí, tienes hasta 48 horas y en eso se escudan, pero las 48 horas no son, es un máximo, pero no es una obligación del fiscal retenerlo, entonces ellos dicen, es que tengo hasta las 48. Aquí lo que nosotros pongamos es, en cuanto este tipo de casos llegan, nomás acreditas el arraigo de la persona, acreditas que no cuente con una orden de aprehensión, una orden de sustracción o de comparecencia. Si está limpio la persona, la tienes que dejar ir inmediatamente. ¿Por qué? Claro. Porque si no estás pues dándole la prisión, porque dicen, no es que no está en prisión, pero está en barato, lo mismo que el tema de los migrantes, ¿no? Dicen, no es prisión, es retención, pero mismo, estás detenido, te tienen esposado, te tienen, no puedes, desarrollarte, no puedes ir a trabajar, no puedes ir a la escuela, y esto que genera, pues, una arbitrariedad, porque el escudarse en que dice el artículo, podrá el Ministerio Público, se les olvida que todas las autoridades deben de respetar los derechos humanos en el ámbito de sus competencias, y hay un artículo, el 149, si no me equivoco, el 140, perdón, del Código Nacional señala que debe de darle a las personas la libertad y la investigación cuando son delitos que no meriten prisión preventiva. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza, proteger y potencializar al máximo el derecho humano a la libertad. Y a todos nos puede pasar. Claro. Este ejemplo del socorrista, nosotros ahorita saliendo aquí del estudio, si uno no, o otra persona que se impacte en el vehículo y que me genere alguna lesión, pero es un profesionista, es una persona que tiene aseguranza, porque aunque tengas aseguranza, que sepan que va a responder un tercero obligado a la reparación del daño, aún así te llevan y te retienen. Entonces, aquí hay un tema que el fiscal, en base a la ley, tiene la obligación de privilegiar las salidas alternas. Entonces, antes de retenerte y tenerte ahí, para eso tenemos un CEJAP, para eso debes de primero agotar esa instancia que generar números de carpetas judicializadas por delitos culposos. Tenemos colapsado, no tenemos jueces, tenemos prolongación de audiencias, en todos lo sabemos, ¿no? Es un hecho notorio que está colapsado el Poder Judicial en materia penal, en materia familiar, en materia civil. Y aún así, generando números, llevando control, temas de choques, pues dices, creo que sí debería haber un convenio una regla no escrita, instrucción a los fiscales de las unidades de detenido que apliquen el 140 del Código Nacional, ¿no? Porque también, Emiliano, contrario a eso, lo hemos visto también muchos casos, incluso muy icónicos en la capital del estado, en Tijuana, donde pues a pesar de un choque, a pesar de que hay una muerte, se les deja en libertad o se retrasan los procesos de manera tramposa entre la municipal y la fiscalía para no poder dar un proceso judicial correcto o idóneo cuando hay un impacto. Es decir, esto nos dice que las fiscalías o que la fiscalía lo hace a modo a como ellos dan a entender, ¿no? Así es. Porque soy tu madre, ¿no? Sí, o porque yo pienso que es correcto y tal. Obvio, porque nosotros asumimos que hay también un tema de corrupción de por medio, ¿no? Sí, pero al final, Jorge y Emiliano, ¿a qué grado llega esta necesidad de números? O sea, porque el fiscal ha dicho que ellos no buscan números, que buscan resultados. ¿A qué necesidad neurótica de las fiscalías o de los jefes que se encuentran en la fiscalía central o regional, no sé, de que lo que les importa es tener números hasta en estos episodios y no les importa las consecuencias que tienen con las personas? Es increíble realmente, ¿no? Sí, yo creo, el hecho de que te tienen retenido 48 horas y luego te mandan al cerezo, te internan, te toman la fotografía, las huellas, hay un proceso de internamiento,
con este caso todos los reclusos que están adentro y estás en la fila esperando ir ante un juez vestido de anaranjado, o sea, no es cualquier cosa, y lo que pasa es que te pasaste el alto y le pegaste un besito y le dolió el cuello y ya estás en toda esa experiencia, que las máximas de la lógica, pues, dices, es un episodio que nunca se te va a olvidar que te hayan internado al regreso por un choque. Digo, creo que sí, no todos los fiscales, ciertos coordinadores de unidades con detenido, pues tienen esas malas prácticas, ¿no? Sí coincido que esta nueva administración sí ha privilegiado más del tema de los delitos de alto impacto, pero a veces se quedan rezagos de malas prácticas del pasado, que antes sí los tenían hasta con números, diciéndole, a ver, ¿cuántas vinculaciones? No, pues, juicialice esas, aunque luego te desistes de la audiencia para decir que este mes tuvimos tantas solicitudes, ¿no? Malas prácticas. Así es, para los indicadores. Pero sí es un tema que a todos los ciudadanos, pues debemos de estar precavidos en cuanto suceda esto. Lo primero que hay que hacer es acreditar uno su arraigo ante el fiscal, porque muchas veces dicen, no, es que yo lo tengo retenido porque no sé si tiene un lugar aquí donde lo pueda notificar. Bueno, aquí está mi recibo de la luz, aquí están 2 testigos, aquí porque yo vivo. Su INE todavía dice que tiene domicilio en Sinaloa, ¿no? Sí, no, pues ahí sí ya valió, riesgo de sustracción evidente. Entonces, a ver, por eso, por mucho amor que le tenga a su terruño, porque curiosamente los sinaloenses no sé por qué hacen eso, no cambian su domicilio. Aunque tengan que votar cada 3 años allá. Sí, regresan a su pueblo. Se vienen con sus placas de allá. Sí, también. Y se regresan a de las que era, tenían un tomate tenía, ¿no? Sí. Pues ya sabes, si usted sale de aquí, de su trabajo, 10 y 2 las manos, volteando muy atentos, porque si llega a darle un besito a otro vehículo, es prisión preventiva. Sí. Está ahorita complicado, pero eso es un consejo y tener su aseguranza, porque al final de cuentas eso es la manera más viable de pues poder llevar un proceso no un proceso judicial, sino que el seguro entre y pague la reparación del daño. Al final de cuentas ese asunto se arregla pagando, ¿no? Todos esos temas de lesiones por culpa. Muchas gracias, Emiliano. Tremendo tema ahí que lo pones al análisis. Oye, de estos temas ya sí se encarga Hortensia Noriega, ¿no? La fiscal. Pues tienen que ser los coordinadores ahí, ¿no? Ahí son los coordinadores. De lo detenidos poniente, oriente, pues son los que... Otra más que se salva, Hortensia. Otra vez que se por emitir una pesquisa por Hortensia Noriega, ¿no? Porque no sabemos dónde se encuentra. Pero bueno, no, ese es otro tema. Emiliano, un gusto como siempre. Gracias. Bueno, vámonos a un corte y cualquier duda que tengas sobre este tema, pues ya saben, ¿no? El Despacho Flores